Está mostrando la pelota es el filo y ahí donde das golpes, filazos, golpes demasiado fuertes. Los golpes que no se dan habitualmente, papa, filazo y socket, es lo habitual, creo que eso los conocen todos, ¿no? El ángulo de lock, que es el número más grande que traen los palos, y en la parte de abajo tiene un número más chiquito, que es el ángulo de bounce. En los palos de Titleist lo que trae indicado es el bounce efectivo. El bounce efectivo no es lo mismo que el bounce, ¿sí? Son dos cosas distintas. ¿Sí? Van a lo mismo, pero son cosas distintas. El bounce efectivo es cuando uno lo tiene determinado por todo, por el ancho de suela, el green del palo, el bounce real del palo, ¿sí? Todos esos factores influyen en el bounce efectivo. ¿Por qué? Porque uno, si tiene una suela, un bounce de 8 grados, por ejemplo, y la suela es más recta, le va a estar agregando bounce en realidad. O sea, va a tener un bounce de 9 o 10 grados. Cuando esa parte de atrás no es tan recta y es más torneada, más redondeado, el bounce efectivo va a ser de 8, de 7. ¿Sí? Depende de cuánto sea el torneado. Con respecto a los anteriores, ¿en qué cambia este? ¿En qué cambiaron esto? Cambió lo que es la curvatura de la cabeza, le hicieron un poquito más chica, y lo que es el borde de los wedges, el borde lo hicieron un poco más redondeado, más curvo. Cuando esta parte de adelante es más curva, ¿sí? Y no es tan recta, el palo es más permisivo porque hace que el palo cuando entra más fácil y gira más fácil lo que es el camber debajo de la pelota. Cuando el palo es más recto te obliga a hacer un golpe mucho más directo sobre la pelota, y si pegaste un poco atrás no te perdona tanto. Entonces, y eso después lo que hicieron, básicamente uno de los cambios más fuertes fue eso. Después fue el estriado, que ahora hicieron un estriado que se llama TX3, que es un estriado para darle más profundidad a la estría dentro de los límites permitidos, porque todos se acuerdan que hubo una prohibición en el año 2010 con el tema de las estrías. Bueno, dentro de esos límites el TX3 tiene un estriado tanto en la ranura como en la cara del palo. El estriado, ¿sí? Este de acá, esto se llama groove, ¿sí? Que es el nombre técnico del estriado este. El groove lo que hace es sacar más agua y pasto hacia los costados, ¿sí? Para que el golpe con la pelota y la cara del palo sea más limpio y puedan de esa manera lograr un mejor efecto con la pelota. Entonces eso, cuanto más agua y pasto saca hacia los costados, mejor efecto logran con la cara del palo. En sensación, el SM5 es un poco más pesada la cabeza, pero es una sensación en realidad, porque el peso, lo que es el swing dinámico, el swing weight del palo están iguales, pero lo que es el peso de la cabeza total se siente más pesado este palo, lo cual cuando tiene más peso también ayuda a que el golpe sea más descendente y logre tener más efecto y más aceleración la pasada del palo, que eso hace que la pelota, acuérdense, le puedan dar un mejor efecto. Tengan en cuenta una cosa, en el pasto alto ustedes van a tener varias situaciones. Pueden tener una pelota enterrada que se ve, la ven todos de ahí, se ve por ahí media pelota, ¿sí? Es una situación dentro de estar en un RAF, está bastante bien colocada. Después tienen pelotas que en los RAF por ahí no se ven tanto, que quedan mucho más tapadas. Y después hay pelotas que tienen mucho RAF, pero la pelota está bien colocada, por ejemplo. La van a ver todas, pero saben que es una parte de pasto que es muy débil abajo. Entonces, en esas situaciones tienen que tener particular cuidado siempre de evaluar ante todo, antes de ver qué wedge van a usar, evalúen el lie para ver qué wedge usan y no que agarro el 60 y voy a ver qué tiro hago. No, es al revés. De la pelota. Es al revés, primero el lie. Claro, en este caso en particular, lo que me gusta hacer es quizá la misma colocación que un tiro normal de 50 yardas en este caso, lo que sea, pero buscar un golpe más bien limpio, más bien directamente hacia la pelota, sin buscar tanto paso por ese peligro de salir demasiado bajo, más bien encima hoy que ha llovido un poquito, el palo puede pasar demasiado por debajo y puede hacer un golpe demasiado flojo, demasiado corto. Entonces, una vez que me coloco, inicio el movimiento, pero siempre pensando que voy a dar un golpe limpio, sin tocar tanto pasto quizás. Si voy un poquito más hacia abajo, voy a correr, ahí está bastante suspendida. Si quisiera hacer un tiro más bien normal, quizás me pase por demás y pegue un golpe más bien flojo. ¿Se enrosca el palo cuando pasás por abajo de la pelota? Un poquito sí, un poco se enrosca. En general, ¿qué es lo que hace el palo? Cuando se enrosca, tiene mucha tendencia a cerrar la punta del palo. Así. Ese movimiento, cuando se traba un poquito con el pasto, tiende a volcarse la punta, se enrosca esta parte, entonces se cierra. Cuando me coloco, cuando tengo una pelota más bien tapada como ahora,
busco el grip nuevamente corto para tener control, la cara un tanto abierta, un poquito abierta nada más, solo 1 o 2 grados, y busco un movimiento quizás un poco más empinado, busco un movimiento quizás algo más alto, de esta manera ya, buscando que el palo baje, tratando de mantener siempre la cara, más bien como sé que se va a cerrar o es probable que se cierre, trato de tener buen control en las manos para que justamente no se cierre. ¿Evaluás cambiar los palos antes del tiro? Entre un 56 y un 60, lo determinás según, sí, según la distancia, bandera, si está más corta, más larga. Exacto, hay que tener presente que la pelota no va a frenar tanto como si tuviera un buen lie, un buen asiento, no puedo darle todo el spin necesario, entonces sé que va a correr algo más, al menos cuando pique la pelota va a tender a, no sé si con top, pero por lo menos no va a tener el spin suficiente como para frenarla en un tiro normal. ¿Cuál es tu tiro favorito? Contale a todos. No, favorito no tengo por ahí favorito, practico mucho sí el tiro de flop, el tiro globo, porque si bien no es la mayoría de los tiros que uno hace, son los más divertidos. No solamente los más divertidos, sino que muchas veces hay que pasar un bunker, algo, y está la bandera muy cerca, entonces por las dudas practico ese tipo de tiro. El 80-90% en particular de los golpes que hago son de esta distancia. Voy variando la distancia, pero son golpes de un asiento normal. Practico sí del RAF y este tipo de tiro que se llama flop. Un tiro de 60 yardas, ¿con qué wedge lo pegás? En principio con el 60, digo en principio por esto que vimos del vuelo. Evaluás el lie, las condiciones del viento. Totalmente, y la posición de bandera. Bien, un tiro de 120 yardas. De 120 un 52, bien. Un wedge de 52. Perfecto, fíjense la diferencia de wedge que hay, o sea, estamos hablando de distancias que son grandes, lo que tiene que hay mucho, en los profesionales tienen mucho manejo de la distancia y mucho control con las distancias, porque son jugadores que los practican los tiros. En general, el jugador promedio que juega 1 o 2 veces por semana no tiene el ritmo de práctica, por ahí tiene un profesional que practica 4 o 5 veces a la semana y hace las distintas variantes de tiro. Entonces, tienen que tener en cuenta siempre la diferencia de los loft, que yo le pregunté a Víctor las distancias que pega. Acuérdense una cosa, los palos no pegan una distancia por sí solos, la distancia la pega el jugador, ¿sí? El palo es lo que ustedes tienen en contacto entre sus manos y la pelota, ¿sí? Pero ustedes tienen que determinar qué loft van a usar para la distancia que necesitan. Por eso la importancia de que practiquen mucho el juego corto, que es una de las cosas principales sería para practicar y tener en cuenta, porque es donde está la zona de scoring, que se llama la zona de score, donde empiezan a hacer pocos golpes y donde necesitan hacer pocos golpes. Porque un drive de 300 yardas es hermoso, a todos nos gusta pegarlo o nos gustaría pegarlo. Pero, ¿qué pasa? Llegan alrededor del green, pegan un golpe flojo, papa. Pegan otro golpe, no la suben al green, pegan otro golpe, la suben al green y con un pater de 8 metros. Desperdiciaron un drive de 300 yardas en un segundo. Traten de tener una diferencia entre los wedge que no sea de más de 15 yardas. Lo ideal entre los wedge es que tengan una separación de entre 4 y 6 grados. Víctor, vamos a hacer una pequeña demostración de esto. Este wedge es de 54 grados con 10 de bounce. Es uno de los más intermedios, ¿sí? Yo arranco las pruebas con esto, con algo intermedio, ¿sí? Cosa de saber si él golpea en el centro, golpea en la parte de atrás de la base o en la parte de adelante. Y en base a eso voy determinando si necesita más o menos bounce o el palo está adecuado y golpea neutral. Bueno, acá por ejemplo, Víctor, un medio tiro lo marcó más en la punta, ¿sí? O sea que ya es de darle mucho efecto descendente, ¿sí? Ahora vamos a hacer un tiro full swing, ¿sí? Acá acuérdense, cuando nosotros hacemos los fitting y esto, no interesa si el jugador hace un lindo swing estético o no. A mí me interesa cómo golpea el jugador para poder adecuarle los palos a medida de él y de lo que él necesita. Víctor en el caso del 54-10 hizo los 2 golpes, por ejemplo, marcando del centro hacia la punta del palo. O sea, lo cual me indica a mí que es un swing muy vertical que produce mayor ángulo descendente, por lo cual me va a generar un poco más de divot. Ahora, la pregunta que, por ejemplo, yo le hago a Víctor es, en las canchas que juego habitualmente, ¿son canchas de terreno duro, terrenos blandos o condiciones normales? No, en condiciones normales. Muchas veces sí, bueno, por las condiciones del tiempo, en verano se tornan más bien duras. Lo vemos con el pique inclusive de la pelota, pero por lo general
son canchas de estándar, digamos. Perfecto. Eso a mí lo que me da el parámetro de lo que yo le pregunté a él es saber si en general el terreno a mí lo que me va a indicar si necesita un green más recto o más torneado. Como él juega en canchas de condiciones medias o normales, yo normalmente ya me iría a un green que sea del tipo M o S. M o S son indicativos que tiene el torneado que le hicieron a los wedges de Boki en estas líneas. Entonces, yo en base a eso busco un green de los que sería para condiciones medias o normales. Si se fijan en el folleto van a tener los 6 tipos de green que tienen estos palos para que cada uno pueda un poco empezar a conocer un poco más de este tema. Entonces yo, Víctor, en este caso, como tiene un ángulo más descendente y el golpe más vertical, yo lo que voy a buscar es un green. Como no lo marcó todo en la punta, sino un poquito más del centro hacia la punta, yo le daría un bounce de 10 grados en un wedge, estamos probando uno de 54, ¿sí? Un bounce de 10 grados y un green que puede ser M o S. El S, si lo ven en el folleto, tiene para todas las condiciones de terreno. Puede ser de terreno firme, medio o duro, o blando, perdón. Pero como él juega en condiciones normales o blandas, siempre busco uno que se adecue más a ese tipo. Entonces, ahí en este caso le daría un green M y un palo de 10 grados de bounce para que pueda tener un palo versátil para trabajar desde el bunker y desde el rough y de condiciones normales de terreno. Para que tengan una idea, esto es una pequeña muestra de lo que hacemos cuando hacemos un fitting. Un fitting nos tomó, por lo menos en el caso mío, trato de hacerlo y con tiempo y trato de evaluar todos los tiros. Se evalúan también los tiros de approach alrededor del green para saber qué feeling busca el jugador. Evaluamos el wedge de 60, el de 56, el de 52. En base a eso, o 58, 54, siempre el wedge lo vamos determinando en función del pitch que tiene y después vamos viendo qué jugador busca tener el feeling y yo veo cómo le golpea la pelota para recomendarle un bounce y un green adecuado. Bueno, gente, mil gracias por estar, por escucharme y por apoyarme. Así que bueno, nada, agradecerles en serio que hayan venido a apoyar el evento, espero que lo hayan pasado bien. Bueno, en la categoría sin handicap le voy a pedir un fuerte aplauso. En primer puesto, Leonardo Toniolo con un total de 50 golpes. En el segundo puesto, Hernán Butler con 53. Después, en la categoría de 13 a 24, y en segundo lugar, Matías Asís Lozada, que Mati está presente. Sí, le voy a pedir un fuerte aplauso para Mati. Bueno, y vamos a la categoría de 25 a 36. Así que bueno, acá le voy a pedir un fuerte aplauso para un amigo que la verdad le insistimos un poco para que venga, pero pudo venir porque hacía rato que dice quiero ir, no puedo. Por distintas cosas, hoy se hizo un lugar, pudo venir, lo cual a mí me pone muy contento personalmente, a Víctor también, que esto lo estuvimos hablando. El ganador fue Dylan Reales, con 58 goles. Quería agradecerle mucho a Rafa, a Víctor y a los organizadores del torneo, porque hicieron un trabajo espectacular, a lo que piden la cancha y todo. Y a todos ustedes por venir y participar en este torneo, así que les agradezco mucho a todos. Tuve la gran suerte de tener un nieto de esta calidad, ¿no? Como persona, como jugador, como amigo, como compañero, como nieto. Estoy muy contento por todo eso. Agradezco a mi amigo y al señor que nos invitaron a este evento. Varias veces nos habían invitado y no podíamos. Bueno, ya estamos acá presentes. Estamos contentos.